Profesor, muy buenas tardes. Le habla Jesús Aires Caicho, alumno del curso de Legislación Digital para la Empresa. Esta oportunidad voy a justamente a tratar tres temas del curso como evaluación final. Los temas que voy a tratar son con respecto a la Ley 29.733, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 30.171, la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 31.752, Ley de Teletrabajo, la nueva Ley de Teletrabajo, y el convenio de la ciberdelincuencia, también denominado el Convenio de Budapest. Con respecto a la primera ley, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29.733, ¿no? Bueno, acá pues un resumen, ¿no? Es toda aquella información que viene a ser un dato personal, ¿no? Un poco para hablar sobre el dato personal, que es el centro de atención de esta ley. Son toda aquella información o datos que permite identificar de manera ¿no? Única a la persona natural y la hace identificable. Ejemplo de datos personales tenemos el nombre, la imagen, por ejemplo, una firma, el pasaporte, el domicilio, el correo electrónico, la huella dactilar, entre otros. Cuando la información está estrechamente vinculada con la intimidad de la persona, ese dato personal digamos que tiene otra denominación que es un dato sensible. Ejemplo de datos sensibles, tenemos los datos biométricos, el origen racial o étnico, ingresos económicos, por ejemplo, opiniones o convicciones políticas, religión, temas, por ejemplo, de salud, importante, son datos sensibles. Al final, todos los que he mencionado son datos personales. La protección de datos personales es un derecho fundamental que le permite a toda persona preservar perdón, su intimidad y la de su familia frente a cualquier tratamiento desproporcionado, abusivo e irregular, ¿no? De justamente sus datos por tal vez alguna entidad, institución o persona natural incluso. La Constitución Política de nuestro país cautela los datos personales a través del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, regulado en el inciso 6 del artículo 2. También el inciso 5, es importante mencionarlo. Entonces, justamente esta ley se da porque como una extensión realmente de estos artículos, del artículo 2, inciso 5 y 6, porque en nuestra vida cotidiana realmente estamos proporcionando datos por distintos motivos, ¿no? Para comprar un producto, para descargarse una aplicación, para matricularse en un curso, etcétera, etcétera, y necesitamos justamente que estos datos sean protegidos, porque como son datos personales, son datos sensibles, dependiendo en qué manos caiga, digamos, podría vulnerar, ¿no? Algunos de nuestros derechos fundamentales de la persona porque puede caer en manos de delincuentes, etcétera. A nivel nacional, los datos personales se encuentran protegidos por la Constitución Política, justamente el artículo 2, incisos 5 y 6 de nuestra Constitución, la Ley 29.733, la Ley de Protección de Datos Personales, que desarrolla justamente los derechos de los titulares de los datos personales, o sea, las personas naturales, las personas, los principios y las condiciones que deben aplicarse en su tratamiento. Esto básicamente, cuando hablamos de los principios y las condiciones, está básicamente orientado a las entidades o personas naturales que justamente hacen algún tratamiento con estos datos. Y justamente a partir de la ley 29.733 tenemos el decreto supremo 003-2013 JUS, que básicamente establece el reglamento de la ley de protección de datos personales, que regula la inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como el régimen sancionador por parte de la Dirección de Protección de Datos Personales. La ley 30.171, la ley de delitos informáticos. Esta ley tiene como objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de comunicación con la finalidad justamente de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Está muy relacionado con el Convenio de Budapest, está estrechamente relacionado. Entonces, bueno, el tema es poder proteger justamente a las empresas, a las personas naturales, jurídicas en general, de este tipo de actos ilícitos, donde utilizan las tecnologías justamente para poder hacer fraude, para poder robar esa información, o incluso, ¿no? Dinero a través de las cuentas bancarias, con tantos ataques cibernéticos que se están dando,
entre ellos conocidos como el phishing, por ejemplo, ¿no? Su objeto se relaciona con el avance de la tecnología, la información y las comunicaciones y la lucha eficaz contra las vulnerabilidades que presenta el mundo informático. Justamente esta ley se da justamente por tantos delitos que se están produciendo o a través de las tecnologías, en este caso a través del Internet en particular. Esto porque hay vulnerabilidades, y las podemos mencionar en tres. Uno, la ausencia de una estructura jerarquizada de la red que permita justamente establecer el sistema de control, lo que dificulta enormemente la verificación de la información que circula por este medio. El creciente número de usuarios y cada vez mayor facilidad de acceso, hay poco control realmente, hasta en una cabina, en su PC, puedes entrar a una página, hasta en redes sociales puedes difamar, etcétera, y no hay un marco que controle esto, ¿no? La manifiesta capacidad de generar peligros globales, ¿no? Expresados hoy día con tantos delitos que se están produciendo usando justamente las tecnologías. Justamente la ley 30.171 modifica la ley 30.096, la primera ley de delitos informáticos, y en su artículo 1 modifica los artículos 2, 3, 4, 5 y 7, 8 y 10 de la ley 30.096, la ley de delitos informáticos. Básicamente, en esta ley he puesto los capítulos más importantes. El capítulo 2, delitos contra datos y sistemas informáticos. Fíjense que acá diferencia dos conceptos muy importantes. Uno es el dato y otro es el sistema informático que al final hace el procesamiento de los datos para generar información para las empresas, ¿no? Tenemos tres artículos en este capítulo: el acceso ilícito, atentado a la integridad de datos informáticos, atentado contra la integridad de sistemas informáticos. Fíjense que cada artículo diferencia muy bien. Uno es el acceso, ¿a quién? Bueno, pues a los datos, a los sistemas informáticos. Tres, el atentado, pero contra la integridad de los datos informáticos. Y el tercero, perdón, el cuarto artículo, atentado contra la integridad de los sistemas informáticos. Son dos temas diferentes, ¿no? El dato y el sistema informático. Un sistema informático está conformado por el hardware, el software, ¿no? Y también incluso consideramos también al usuario. Luego tenemos el capítulo 3, delitos informáticos contra la indignidad y la libertad sexuales. Tenemos el artículo 5, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El capítulo 4, delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Tenemos el artículo 6, el tráfico ilegal de datos. El artículo 7, interceptación de datos informáticos. El capítulo 5, delito informático contra el patrimonio. Ahí tenemos el artículo 8, fraude informático. El capítulo 6, delito informático contra la fe pública, que incluye el artículo 9, que es la suplantación de identidad. Justamente los tres primeros he puesto el color rojo porque lo vamos a comparar un poco con el convenio de Budapest, ¿no? Que definitivamente, cuando se elaboró la ley de delitos informáticos en Perú, se tomó como referencia, tal vez de manera imprecisa, el convenio de Budapest para poder establecer estos artículos en la ley de delitos informáticos. Solamente para indicar, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando es el tráfico ilegal de datos, por ejemplo, cuando se venden, ¿no?, datos de las empresas, de clientes, de empleados, y comienzan a venderlo, ¿no? Un poco que trata de controlar ese tema. La interceptación de datos informáticos, por ejemplo, a través de las redes, los datos fluyen a través de tramas, ¿no?, de paquetes, y hay software para poder capturar esos datos, y en muchos casos esos datos son legibles. ¿Ok? El delito informático contra el patrimonio, el fraude informático, pues tiene que ver con, por ejemplo, con este, las estafas, ¿no? Y la suplantación de identidad, que se está dando mucho justamente en el ciberespacio, donde una persona se hace pasar por otra, justamente obteniendo información que a él permite hacerle ello. La ley 31.752, la nueva ley de teletrabajo, ¿no? Justamente es un tema que expuse con mi grupo. Lo pongo aquí porque al final importante mencionarlo, de los distintos temas que hemos tratado en el curso. Esta ley tiene por objeto regular el teletrabajo, tanto en entidades públicas, instituciones y empresas privadas, en el marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. ¿Sí? Entendamos que el teletrabajo se entiende que es justamente cuando el colaborador realiza sus funciones, ¿no? Que son parte de su responsabilidad y parte del contrato, pero no los hace en las instalaciones de la empresa, ¿no? Los hace desde otro lugar,
podría ser su casa o otro punto, previo acuerdo, y de ahí puede realizar sus actividades. Obviamente, las actividades que tienen que ser son actividades que las pueda realizar de esta forma, ¿no? Porque no todas las actividades se puede hacer remotamente, ¿no? Por ejemplo, un personal de seguridad no podría hacer necesariamente este tipo de actividades remotas, ¿no? O teletrabajo, perdón. Tendría que ser presencial en el local porque tiene que vigilar justamente el ambiente. Características de esta ley: según la ley, el teletrabajo será de carácter voluntario y reversible, de forma temporal o permanente, total o parcial, además de flexibilizar la distribución del tiempo de la jornada laboral. Entonces puede ser temporal, puede ser de manera permanente esta modalidad, previo acuerdo entre el empleador y el colaborador, el empleado, puede ser de toda su jornada parte o toda. Asimismo, se realizará dentro del territorio nacional o fuera de este, y el lugar acordado contará con las condiciones digitales y las comunicaciones necesarias, y también las condiciones de seguridad, ¿no? Seguridad y salud ocupacional. Antes de continuar con el convenio de Budapest, un punto importante que se trató justamente en la exposición, en la clase, con respecto a la ley de teletrabajo, es la desconexión digital, que es un derecho del teletrabajador. Mencionábamos justamente que este derecho va a exigir justamente que las empresas, en particular las oficinas o las direcciones de recursos humanos, pues tengan que ordenar muy bien los procedimientos, ¿sí?, a seguir cuando, por ejemplo, el colaborador realiza un trabajo fuera de su jornada laboral, ¿sí?, previo, tal vez a través de un flujo de trabajo, previa aprobación para que pueda realizar y evitar justamente eh, denuncias ante SUNAFIL y al final que pueden terminar en una sanción para la empresa. Entonces, creo que hay un arduo trabajo por parte del área de recursos humanos, un poco ordenar justamente cómo es que el colaborador y de qué forma va a ser identificado como válido, se va a considerar como válido el hecho de que el trabajador realice actividades fuera de su jornada laboral, ¿no? Ahí, como mencionaba, hay, todo es relativo, hay de todo, hay buenos trabajadores, no tan buenos trabajadores, y pueden estar realizando actividad, digamos, diferente a sus funciones dentro de su horario, o incluso podrían hacer actividades fuera de su horario y pasarlas como si fueran una especie sobre tiempo, o dejar evidencias que están haciendo trabajo fuera de su jornada laboral, y tal vez en ningún momento se les asignó ni un trabajo para que realice fuera de su horario laboral. El convenio Budapest. El convenio Budapest, ¿no? El convenio de ciberdelincuencia, también conocido como el convenio Budapest, es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y a los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, es decir, mediante una armonización entre leyes de distintos países para que sean equivalentes y tengan el mismo soporte legal, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones. Importante la cooperación entre las naciones, ¿no? Por ejemplo, el Perú es uno de los países en donde no necesariamente recibe una gran cantidad de ataques, perdón, sino en donde se originan ataques hacia otros puntos del orden. Pero como no existe un marco equivalente, herramientas judiciales, herramientas legales que permitan hacer una persecución del delito, pues simplemente le pueden reportar al país que se ha producido un ataque desde el país, del Perú, pero no hay ninguna herramienta que permita hacer una persecución transfronteriza, ¿no? Justamente el convenio Budapest, ¿no? El convenio Budapest da esas herramientas. Uno, el hecho de compartir conocimiento, capacitaciones pues, para la policía, para los fiscales, entre otros. Asimismo, también va a exigir, va a obligar a que se hagan modificaciones, tal vez en nuestro código penal procesal, o en todo caso, normas que tienen que ver con el peritaje informático, ¿sí? Porque justamente esas evidencias que se pueden obtener a través de las tecnologías deben tomarse como válido para poder justamente hacer una denuncia, una persecución, y en este caso, y también va a dar las bases para hacer una persecución transfronteriza, ¿no? Es decir, un delito se puede originar en el país, en el Perú, pero se identifica, se busca al delincuente o al ciberdelincuente, independiente en donde se encuentre, y puede ser extraditado dependiendo del caso, ¿no? Para que pueda ser juzgado y tener una sanción.
Este documento fue elaborado por el Consejo de Europa con la participación activa de estados observadores, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Japón, Chile, Costa Rica, Filipinas, y más países se han ido adheriendo en el transcurso del tiempo. El Perú, si es que no me equivoco, en 2019 se adhirió al Convenio de Budapest. Justamente acá quería mencionar, ¿no? Justamente un poco comparando con esta ley de delitos informáticos, acá he puesto tres artículos interesantes del Convenio Europeo. Uno, fines de acceso ilícito, que también está en nuestra ley de delitos informáticos. Artículo 5, ataques a la integridad del sistema. Porque acá aparece como sistema en nuestra ley de delitos informáticos como ataques a la integridad de los sistemas informáticos. Y no solamente a los sistemas informáticos, sino también a los datos informáticos, bien diferenciados. Al artículo 6, abuso de los dispositivos, ¿no? Por los nombres podemos darnos cuenta de que no quieren dar más detalle por el tema de tiempo, pero ha sido como base para nuestra ley de delitos informáticos. Muchas gracias, profesor. Hasta en otra oportunidad. Muy buenas tardes.